Cuando los gritos de mis amigas cesaron y Alonso se tranquilizó un poco, nadie dijo más una sola palabra. Al retomar por la misma brecha que nos condujo hasta el mismo infierno, casualmente dimos justo enfrente con el camino hacia el campamento. Hola, gente amante de lo paranormal. Yo soy Michelle y este es el primer video que subo contando relatos que le hayan sucedido a internautas. Espero que con el tiempo me envíen los suyos, pero esta vez serán recopilados de Reddit. Así que sin más, vamos a comenzar con esta noche paranormal. Están entre nosotros. Evidencia clasificada. Actividad paranormal. Encubrimiento del gobierno. Esto me pasó cuando tenía 16 años. Mis padres habían salido de viaje y me dejaron a cargo de mi hermana, que en ese entonces tendría unos 19 años. Recuerdo que ese día estuve viendo películas y comiendo dulces. Me quedé dormida con la televisión encendida. De repente me despertó el ruido que venía de la habitación de mi hermana. Era como si estuviera abriendo y cerrando los cajones o corriendo por su habitación. Realmente el sonido me estaba molestando. Así que me paré y me dirigí a su habitación. Toqué la puerta y le dije: Sophie, si vuelves a hacer ruido le diré a mamá. Cuando dije eso, el sonido paró. Me dirigí a mi habitación y seguí durmiendo. A la mañana siguiente encontré a mi hermana en la cocina. Evidentemente le reclamé por el ruido que escuché en la madrugada. Ella, confundida y algo asustada, me dijo: yo no llegué a dormir anoche. Me dieron un turno nocturno. De hecho, te quería mandar un mensaje, pero como era tarde pensé que estabas durmiendo. Recién acabo de llegar. Me quedé inmóvil. Después le dije lo que escuché en la madrugada y las dos subimos a su habitación. Cuando entramos estaba todo tirado. Los cuadros estaban en el piso. Los cajones estaban abiertos. Cuando llegaron nuestros padres les conté todo, aunque no me creyeron. Una noche fui con mi hermana menor por un vaso de leche. Cuando estaba de espaldas sirviéndole, sentí como una de las puertas del gabinete se abrió y se cerró de repente. Yo le dije a mi hermana: oye, no me asustes así, deja eso por favor. Mi hermana me dijo: es que no fui yo. Yo en ese momento ignoré lo que me contestó y cuando íbamos caminando de regreso al cuarto, volví a escuchar el mismo ruido. Ambas salimos corriendo y nos metimos al baño. Pasaron como unos 15 minutos y en la puerta en donde había como una mirilla se logró ver algo pasar justo al frente. Las dos aterrorizadas decidimos esperar y ahí nos quedamos unos minutos más. Ya como 10 minutos más tarde decidí salir. Abrí la puerta y vi hacia mi habitación. Justo frente a la puerta había una muchacha parada, con un vestido blanco. Su piel era muy clara y su cabello rojizo. Ella me hizo señas de que me acercara y susurraba algo. Traté de ignorarla y entré a la habitación de mi mamá. Le contamos y mi mamá nos dijo que hiciéramos una oración y nos acostamos con ella. Al otro día ella me llamó aparte de mi hermana y me preguntó cómo era la chica que yo había visto. Yo, un poco confundida, le describí. Ella se quedó en silencio un tiempo y luego me dijo que cuando ella tenía 15 años había soñado con una muchacha igual. Además de que cuando yo era pequeña también la había visto. Hola internautas, espero que hasta aquí sigan escuchando los relatos, que puedan soportarlos. Quiero informarles que si les gusta este tipo de video, me lo dejen en la cajita de comentarios. La meta es llegar a octubre con la mayor cantidad de relatos y disfrutar de un mes lleno de terror. Sin más, continuemos con la última, la más larga.
y sin lugar a equivocarme, la más terrorífica de las historias que traje para ustedes. Mi nombre es Nadia, tengo 36 años de edad y lo que escribiré a continuación es una experiencia que viví junto a mis compañeros de universidad. Esto fue hace más de 10 años, pero hasta el día de hoy lo recuerdo y me sigue provocando el mismo terror. Sin duda es el evento que más me marcó y por mucho el episodio más aterrador. El arrepentimiento se convirtió en una losa difícil de cargar y las pesadillas son recurrentes en mi vida. Si me preguntan si llevo una vida normal, con total seguridad diría que no. Era verano del año 2007, recién terminábamos los finales de la universidad y como ya era tradición en nuestro grupo de amigos, elegíamos un lugar interesante de manera aleatoria. Esto para ir algunos días de campamento. Estábamos muy emocionados porque por segunda vez desde que inició la tradición no faltaría nadie. Éramos 9 personas las que asistiríamos, pero a mí especialmente me emocionaba la asistencia de Alonso. Me gustaba desde hace mucho tiempo y pensé que sería una buena oportunidad para avanzar, ya que él también venía mostrando cada vez más interés. Sin embargo, era un muchacho bastante dedicado a la escuela y en ocasiones eso lo detenía, o al menos eso sentía yo. Julio, quien era el que tenía más experiencia en excursiones y campamentos, era el que nos recomendaba los mejores lugares y nunca nos fallaba. Siempre sabía de lugares nuevos, tranquilos y lejos de todo, con increíbles vistas, pero seguros por el tema de animales peligrosos, cazadores y esas cosas. En esta ocasión no fue diferente. Nos comentó que le habían recomendado hace tiempo un lugar que estaba 2 horas en carretera y algunos 45 minutos en terracería, que llevaba tiempo queriendo ir, pero no había encontrado a alguien que se le uniera y pensó que esta era la oportunidad. Nos compartió la ubicación para poder enterar a nuestros familiares, pero no le dimos tanta importancia porque no conocíamos el lugar y porque en realidad solo eran números marcando coordenadas. Pronto llegó el día y partimos muy temprano. Nos acomodamos en 2 camionetas con remolques ya que decidimos llevar cuatrimotos. Iríamos siguiendo a Julio, pues él conocía la ubicación. Era un día hermoso lleno de sol. Yo iba emocionada platicando con Alonso en la segunda camioneta. Esta la conducía Sergio. Pasadas las 2 horas y media aproximadamente nos detuvimos. Al bajar todo, Julio nos comentó que no descargáramos nada, que aún faltaba media hora aproximadamente, pero que esto sería en terracería, y él se quería detener a ver una vista interesante que quería capturar. Además de que probablemente faltaba poco para perder totalmente la señal de los móviles, y consideraba buena idea aprovechar que aún teníamos un poco para avisar a nuestros familiares. Todo se veía en orden, de hecho todo se veía en extremo orden. Esto lo asimilé hasta tiempo después. Del hermoso sol que nos despidió ya no había nada. Estaba un ambiente muy gris, pero sin haber rastro de nubes, como si se tratase de otra estación del año u otra hora del día. Era increíble el silencio y la tranquilidad que se sentía, lo cual en ese momento fue increíble y relajante. No había rastro alguno de animal, mucho menos de alguna persona. Estuvimos alrededor de 20 minutos en ese lugar. Platicamos un poco, aprovechamos para tomar algunas frituras de las cajuelas y también tomamos algunas fotos, ya que como nos encontrábamos en buena altura, se formaba un acantilado que nos regalaba una vista impresionante. Y por fin decidimos avanzar a donde acamparíamos. Fueron 30 minutos los que faltaban, pero se me hicieron eternos. Casi se sintieron como 3 horas, o tal vez más. Asumí que como íbamos en terracería y en una subida, agregando la impaciencia por llegar, habían provocado en mí esa sensación. Sin embargo, yo iba muy cómoda platicando con Alonso y los demás, y no le di tanta importancia al tiempo que nos hicimos. Los paisajes llegaban a ser muy bonitos, aunque no se captaba la presencia de ningún ser vivo, ni siquiera aves o insectos molestos. Era una tranquilidad tan absoluta que se sentía antinatural y llegaba a abrumar un poco, pero no lo percibíamos del todo por la convivencia que teníamos entre nosotros mismos. Por fin llegamos a donde nos instalaríamos. Siempre acostumbrábamos que lo primero que hacíamos al llegar era descargar todo y armar las tiendas de campaña. Sin embargo, esta vez todos moríamos de hambre
Empezamos a comer todo lo que tuviéramos a la mano y después comenzamos a armar las tiendas y la hamaca que Julio siempre acostumbraba a montar. Realmente era un lugar tranquilo y hermoso. Era una pequeña zona con terreno plano rodeada por algunos altiplanos y una zona boscosa. Teníamos un lago muy pequeño, pero había lago y eso era genial. Estaba en total silencio y era increíble el eco que se generaba. Incluso el sonido del agua cuando alguien se sumergía parecía como si estuviéramos en otra dimensión. Pasamos un par de días increíbles: juegos, asados, cuatrimotos, lago, fogatas, música, baile y noches espectaculares en un cielo totalmente estrellado y en calma. Con Alonso todo iba increíble. El hecho de tener libre la escuela al parecer le había venido muy bien y conocí un lado de él que me sorprendió. Era una persona con muchas metas y ambiciones y un gran sentido de humildad. Una persona muy centrada y determinada. Creo que eso hizo que me interesara más en él. Al parecer, ambos teníamos metas muy ambiciosas. La segunda noche dormimos todos juntos. Veíamos las estrellas. No podía ser mejor. Acababa de vivir uno de los días más felices de mi vida. Jamás me imaginé el giro tan oscuro que nos esperaba. Al tercer día salimos muy temprano Julio, Alonso, Verónica, Pamela y yo, en la camioneta con la intención de capturar algunas fotos increíbles, ya que Alonso nos había platicado sobre una caída de agua muy bella, pero esta estaba más arriba. Y aunque le recomendaron el lugar, también le recomendaron instalarnos donde estábamos, pues el ambiente por las noches en ese sitio era más frío. Cuando nos fuimos nadie quiso acompañarnos. De hecho casi tuvimos que rogarle a Julio, ya que él era el que mejor conocía la ubicación, y creo que solo terminó aceptando porque estaba un poco interesado en Pamela. Alonso en ese entonces ya no tenía mucha opción de negarse. No nos equivocamos, encontramos un lugar mágico y conseguimos tomas muy buenas. Todo iba increíble, pero decidimos regresar para empezar a preparar el almuerzo. Fue muy extraño. Parecía que solo nosotros éramos los que emitíamos algún ruido en aquel lugar. Definitivamente estábamos maravillados y ya habíamos hablado de que aquel sería nuestro lugar secreto para seguir visitando cada año. Camino de regreso todo cambió. Sucede que estuvimos batallando para dar. Parecía como si el camino hubiera desaparecido y estuvimos dando vueltas por 1 hora en la misma área. Noté como Julio empezaba a ponerse nervioso. En un principio no nos habíamos alejado tanto del campamento y la gasolina ya se empezaba a ver consumida, sin tener ningún avance o señal de acercamiento. No teníamos señal, pero no era un camino tan difícil de recorrer. De hecho nos parecía un poco ridículo que no pudiéramos ubicarnos. Nos sentíamos bobos, pero se fue convirtiendo en algo preocupante. De pronto vimos una brecha que no habíamos notado antes y en medio de nuestra desesperación por sentir que dábamos vueltas, la tomamos sin duda. Al principio sentimos que se nos hacía familiar y que habíamos encontrado el camino de regreso al campamento. Se notaba una sensación de alivio en nuestras bromas un tanto nerviosas. De pronto, pasamos por algunas formaciones grandes de piedra que llamaron mucho nuestra atención. Tenían unas marcas dibujadas por personas. Hasta ese momento no habíamos tenido rastro de que otras personas habían estado allí. Era obvio que no éramos los primeros, pero de haber visto antes aquellas figuras, sin duda las recordaríamos. El camino se empezó a estrechar y regresar en reversa no era una opción. Teníamos que encontrar el espacio para poder dar una vuelta al vehículo y regresar, mientras seguíamos viendo sus extraños dibujos cada vez más seguido. Después de unos minutos el camino se volvió a abrir y pensamos que era momento de dar la vuelta, pero en la lejanía alcanzamos a ver una figura que no se distinguía. Esto debido a la hierba y al sol. Sin embargo, parecía una persona recargada en un árbol. Nos extrañó encontrar a alguien ahí, pero nos dio algo de alivio pensar que nos podía ayudar a ubicarnos. Cuando nos acercamos, nuestros ojos no daban crédito a lo que estábamos viendo. Una sensación de escalofrío y asombro nos recorrió el cuerpo. Pamela y Verónica no tardaron en lanzar un horrido alarido de espanto que aturdió impresionantemente el silencio del lugar. Yo estaba petrificada. Alonso estaba gritando que qué era eso, y Julio, sin poder decir nada, solo avanzó cuanto el camino se lo permitió. Pero alcancé a notar por el espejo sus ojos. Era una cabra.
Era un macho cabrío de pie, con una postura muy humana, recargada con una pata frontal, como si fuera un brazo humano en un tronco, observándonos fijamente. Su mirada era tan humana, pero tan de otro planeta. Provocaba un miedo indescriptible en la naturalidad con la que nos veía y nos retaba a la vez. Cuando logramos dar la vuelta, quedé ahora yo del lado cercano a ella, y comenzó a lanzar una risa escalofriante. Era como si una persona con problemas mentales graves y cuerdas vocales de cabra lanzara una horripilante risa sin intención de cesar. Los ojos de todos estaban inundados de terror, pero también de profunda tristeza, como si les acabaran de dar la peor noticia de sus vidas, como si se les hubiera arrebatado el alma. Sus muecas cambiaron, sus rostros perdieron el color. Había sido una escena surreal que nos había traumatizado, pero había más que eso. No lo habíamos imaginado. 5 personas que no buscábamos algo parecido lo presenciamos. Cuando los gritos de mis amigas cesaron y Alonso se tranquilizó un poco, nadie dijo más una sola palabra. Al retomar por la misma brecha que nos condujo hasta el mismo infierno, casualmente dimos justo enfrente con el camino hacia el campamento. Yo estaba temblando de miedo, pero era extraño cómo los demás no lo hacían. Se notaban idos, distantes, muy serios, pero no dijeron una sola palabra de lo que vimos con los demás. Hasta parecían puestos de acuerdo para no volver a tocar el tema. Obviamente esto reprimió mis intenciones de siquiera mencionarlo. Yo quería irme inmediatamente a casa. Ese día fue terrible. Tuve pesadillas que eran tan reales que no supe si realmente lo fueron. Veía a la cabra llegar hasta nuestro campamento y subir a la hamaca de Julio y mecerse mientras nos veía y reía. Esa risa demoníaca que no generaba eco alguno. Al día siguiente estuvo un poco más tranquila. Pamela, Verónica, Julio y Alonso seguían distantes, serios, fríos. Tal vez el resto no lo notaba tanto porque yo me la pasé más pegada a Alonso y Julio con Pamela, pero era evidente su desconcierto. Ya no fue el mismo, definitivamente. Me sentí incómoda, triste, con miedo, fuera del lugar. Se respiraba un ambiente triste y muy pesado. Partimos hacia nuestras casas y seguimos, o tratamos de seguir con nuestra vida. Pero lo lamentable apenas venía. A menos de un mes de la excursión y a punto de volver a clases, Julio desapareció. Al parecer, salió a una excursión y no dejó dicho a dónde o con quién iba. Pero jamás se volvió a saber nada de él. Se buscó y se agotaron los recursos, pero fue inútil. 2 meses después de la desaparición de Julio, encontraron a Verónica sin vida en su cuarto, con una nota que pensaron era de despedida, o eso dijeron, ya que, según decían, no era entendible todo lo que redactaba en ella. Alonso abandonó sus estudios, abandonó toda actividad que tenía, no tomaba el teléfono, no atendía visitas, era casi imposible verlo, y cuando lo veía, siempre era con la mirada baja, sin decir palabra alguna. Pamela continuó en la universidad. Lo último que supe es que había terminado bien sus estudios y se encontraba trabajando. Pero no supe nada más, ya que yo elegí cambiar de ciudad. Aún la veo de vez en cuando en mis sueños, meciéndose y riéndose, apuntando a todos. La cabra nos condenó. Esa cabra era el mismísimo demonio. Espero que el video te haya gustado, lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas tenido mucho miedo. Te veo en la próxima entrega.